bendiga. Entramos a la tercera parte del discipulado cristiano. Hemos visto los conceptos que tienen muchas personas acerca del pensar que ellos son cristianos por lo que hacen y no por lo que son. Hemos visto también que muchas personas desconocen el plan de Dios y les impide aceptar a Cristo como su Salvador personal porque piensan que es una de las religiones de las tantas que hay, y otras que si se convierten al Señor y no reciben ese alimento, esa formación espiritual basada en la palabra de Dios, ellos no pueden llegar a alimentarse, no pueden llegar a crecer y no pueden llegar a servirle a Dios porque siguen siendo unos bebés. Nosotros seguimos siendo unos bebés espirituales, aunque pasamos 20 años de evangelio, 30 años, si no se nos ha dado la enseñanza de la palabra de Dios. En Valledupar tuve esta experiencia de un hermano que tenía 25 años de ser cristiano y tenía 22 años de haber sido pastor. Y comencé a darle este discipulado y el que sigue, y él me dijo, pastora, nunca había salido yo eso. Hoy me pregunto cómo yo llegué a ser pastor y qué era lo que yo estaba haciendo. Imagínese. Cuando usted se fije que uno, si no recibe ese alimento de a poquito, esa leche espiritual no adulterada, y en la medida que se va creciendo, se va especiando hasta llegar a recibir el alimento sólido, uno nunca puede llegar a crecer, ni puede llegar a estar en el nivel que Dios quiere que nosotros estemos. Entonces, hemos visto que nosotros, al igual que para poder llegar a ser hijos de nuestros padres no tuvimos que hacer nada, ellos hicieron el trabajo, pero ahí estaba la voluntad de Dios para que nosotros pudiésemos llegar a esta tierra y poder nacer. Lo mismo pasa que para nosotros poder ser cristianos necesitamos nacer de nuevo, y no es por esfuerzo propio el que nosotros digamos esto no lo hago y es posible que yo quiera agradar a Dios. Se necesita, lo fundamental es dejar que el Espíritu Santo haga ese propósito en nosotros, y para que Él lo haga, nosotros necesitamos llegar a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿eres cristiano? Solamente si has nacido del Espíritu podrás decir que eres cristiano, un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué se dice nacer del Espíritu? Se está hablando del Espíritu Santo, que Él hace ese proceso en nosotros, que es el que nos convence a nosotros de que somos pecadores, nos redarguye y nos mueve a que le pidamos perdón a Dios. Entonces, cuando alguien nos habla a nosotros de la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo lo lleva a que nos salve. Y llega el Espíritu Santo y comienza a tocarnos, a redarguirnos y a llevarnos a que reconozcamos que somos pecadores y le pidamos perdón a Dios. Entonces, por eso se necesita el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida para llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Posiblemente, si no has nacido de nuevo o no estás seguro de ello, debes tener algunas preguntas al respecto, y te invitamos a conocer la respuesta a las preguntas que las personas han hecho acerca de Dios, del hombre y de la salvación a través de Cristo desde una perspectiva bíblica. Nosotros llegamos a trabajar con este discipulado, pero este discipulado tiene un fundamento bíblico, no es de cosas que uno se haya creado ni cosas que nosotros pensemos que son así. Hay muchos que me han dicho que este discipulado no tiene nada, porque lo que tiene es cita bíblica. Si nosotros analizamos la importancia de este discipulado, y es que uno lleva a la persona a estudiar la Biblia, a que no trague entero, a que analice, a que él mismo estudie y se convenza por sí mismo. Y lo que trague todo, porque eso es lo que lleva mucho a la falsa doctrina, que todo lo que escuchan hablar de Dios lo reciben. Y los lleva a que se enreden en cosas que no son, porque simplemente tienen la pereza y no estudian lo que dice la palabra de Dios. Bien, primera pregunta que se hace a muchas personas: ¿por qué Dios no me acepta tal y como mis padres me hicieron? Estamos hablando de que para poder entrar al reino de los cielos se necesitaba nacer de nuevo. Entonces surge esta pregunta. El problema es nuestro pecado. Todos hemos nacido pecadores, y nacimos con esa naturaleza pecaminosa que nos
tenemos una formación de nuestros padres, por mucho que muchas veces uno quiera sujetarse, obedecer a lo que dicen nuestros papás, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos lleva a hacer las cosas malas, nos lleva a hacer cosas que no debemos y después que ya nos estrellamos con el mundo, con la vida y recibimos las consecuencias que decimos, mi papá y mi mamá tenían la razón, pero ya Okay. para que hay que asumir las consecuencias. Por eso pasa de que nosotros somos pecadores, porque traemos esa herencia pecaminosa. Y dice la Biblia que Dios y toda criatura de su reino son libres de pecado y no pueden convivir en presencia del pecado. Eso vamos a mirarlo, lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de del la vida. Cordero. Aquí está hablando del reino de los cielos y está diciendo, usted lee todo el capítulo se da cuenta que está hablando del reino de los cielos y aquí está diciendo que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda ni que hace abominación ni mentira. ¿Qué lo hace a un inmundo? El pecado. El pecado es como cuando uno pasa por algo que está untado de aceite quemado y uno lo rozó y ras, se manchó, se ensució. Entonces, una persona que esté manchada con pecado, que esté practicando cosas que Dios no domina, que practique la mentira, que es un pecado común, no entrará al reino de los cielos, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que para poder nosotros ser perdonados de nuestros pecados, necesitamos haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y cuando nosotros lo recibimos, inmediatamente nuestro nombre aparece inscrito en el libro de la vida. La inscripción es como cuando uno se inscribe en una institución, en un colegio, hasta que no se paga la matrícula, la matrícula no llega. Y puede haber durado todo el año asistiendo a clase. Y pudo haber sido el mejor alumno, hablando de las buenas obras. Pero si no se encuentra inscrito como alumno, ese pago es lo que lo hace legal. Él no se gratuito. Por muy buena intención que haya tenido de capacitarse, por muy buen alumno que haya sido, por mucha asistencia que tenga, eso no lo hace a él profesional. Lo mismo pasa que las buenas obras a uno no lo hacen ser cristiano, que la asistencia a la iglesia no lo hace ser cristiano, que el estudio de la Biblia a uno no lo hace ser cristiano, sino el aparecer inscrito en el libro de la vida. Cuando uno es inscrito en el libro de la vida, que uno los pecados le fueron perdonados los pasados y los pecados que uno sigue practicando como humanos que somos siguen siendo borrados, eliminados cuando nosotros le pedimos perdón al Señor. Entonces, por eso Dios no nos acepta tal y como nosotros somos hasta que nuestros pecados no sean borrados. Y lo único que borra nuestros pecados es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única que limpia en vez de manchar. Segunda pregunta, ¿qué tengo que ser para ser aceptado por Dios? ¿Un santo? Sí, pero un santo según la Biblia no es aquella persona nombrada por sus hechos o por mandato de la iglesia. Un santo es aquella persona sin pecado que debido a su pureza por la sangre de Cristo puede entrar en la presencia de Dios. Ahorita dije que la sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros de pecado. Dice, un momento. La tercera pregunta, ¿todos los cristianos son santos y sin pecado? Yo conozco muchos cristianos y todos ellos pecan. No hemos dicho que los santos no pecan, solo que son sin pecado. Y esto no significa que no tienen pecado. Parece algo que fuera como una contradicción, un trabalengua. ¿Por qué los cristianos somos santos y sin pecado? La cuarta pregunta, ¿cómo alguien que peca no tiene pecado? ¿Por qué no tienen pecado? Porque ya han sido perdonados. La Biblia dice que esto fue lo que Jesús hizo cuando murió
soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí ven? Está hablando aquí de la cualidad de Jesucristo, pero también dice que Él nos amó a nosotros, y no solamente nos amó, sino que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea que al lavarnos con su sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados. Por eso los cristianos somos santos y sin pecado. Cristiano pecó el día de ayer, pero en la misma noche, Señor, perdóname, reconozco que hice mal. Como yo le digo, Señor, reconozco que la embarré y no tengo justificación. Perdóname. Y el Señor inmediatamente lo perdona. Inmediatamente. Por eso yo digo, ¿quién es para venir a señalar a uno que fulano pecó? Si no saben las lágrimas que uno ha derramado delante de la presencia de Dios pidiéndole perdón. Pero lastimosamente Dios lo perdona, pero la gente siempre lo señala. Y ese es el cuidado que uno debe tener, de no estar practicando pecados y diciendo, Señor, perdón,